programa Nuevas Tendencias EduSalud. Hoy estamos encantados de presentar nuestro nuevo episodio sobre innovaciones en la didáctica en ciencias de la salud. Mi nombre es Paola González, soy matrona y académica. Me acompaña el día de hoy Marilyn López, quien es tecnólogo médico y docente clínico. Exploraremos el día de hoy las mejores prácticas y estrategias para la enseñanza en el ámbito de las ciencias de la salud. Hola Marilyn, ¿cómo estás? Hola Paola, gracias, muy bien. Ansiosa de empezar este programa. Hola a todos en sus casas, muchas gracias por volver a ver nuestro capítulo. Supimos que los capítulos anteriores estuvieron con mucho éxito, así que contentos de poder reunirnos hoy día para conversar sobre estas nuevas técnicas de enseñanza para asegurar que nuestros estudiantes tengan la mejor educación posible. Así es. Bueno, para empezar vamos a introducir un poquito el tema tomando una definición sobre la didáctica a partir de Rivila, que nos dice que la didáctica es la disciplina pedagógica que tiene como objeto de estudio los procesos, elementos e interacciones que existen entre la enseñanza y el aprendizaje. Uno de los elementos fundamentales dentro de la didáctica son los estudiantes. ¿Quiénes son nuestros estudiantes el día de hoy en el aula? En el aula de pregrado son estudiantes que tienen alrededor de 18 o 25 años y estos son la famosa llamada generación Z. La generación Z, según mi amigo ChatGPT, es la generación que ha crecido en un mundo profundamente influenciado por la tecnología y la conectividad digital, y son los llamados nativos digitales. Una de las características que tiene en relación específicamente a la educación es que se caracterizan por ser autodidactas, valoran mucho el acceso a la información, utilizan plataformas en línea para aprender y explorar sus intereses y a menudo complementan la educación formal que reciben, en este caso en la universidad, con recursos digitales. Así es, como dice Paola, y en este contexto en ciencias de la salud es fundamental garantizar a los futuros profesionales que estén bien preparados para enfrentar los desafíos del mundo real actual. Y hoy por hoy, como docentes, tenemos grandes desafíos respecto a la hora de enseñar. Como ha ocurrido actualmente, en las últimas décadas se ha masificado mucho el ingreso de estudiantes a la educación superior. Tenemos grandes cantidades de alumnos en los primeros años y con eso es un desafío para nosotros también como docentes enfrentarnos a toda esta cantidad de alumnos, variedad, donde también nos encontramos con alumnos que vienen post-estallido social, post-pandemia, y eso nos obligó a virtualizarnos a todos, docentes, a estudiantes, y nos quedamos aquí con la tecnología en las manos. Y los estudiantes de ahora son muy tecnológicos, son conocedores de la tecnología, de aparatos tecnológicos, de herramientas tecnológicas. El uso de la inteligencia artificial se viene, pero con todo ahora en la actualidad, y eso también nos exige a nosotros ponernos actualizados. También son muy exigentes, y conocedores de las herramientas educativas que ellos tienen. Conocen sus perfiles, sus programas curriculares, sus perfiles de egreso y todo eso. Así que es muy diferente a la época en la que nosotros estudiábamos antes. Antes, no tan antes, pero sí antes. Antes de la tecnología. Antes de la tecnología, sí, coincido totalmente y me recuerda mucho que, bueno, nosotros éramos más pasivos y también coincide con este cambio de currículum que hubo de pasar de un currículum de objetivos, que fue probablemente el que tuviste tú también, que yo lo tuve, a un currículum por competencia. Entonces, en este sentido, el último punto que tú tocas es un punto beneficioso, o sea, que el estudiante sea protagonista de su propio aprendizaje es lo que se requiere en este minuto para que él es el que vaya viendo su proceso de aprendizaje y contribuyendo con él. Marilyn, vamos a explorar hoy día las estrategias didácticas innovadoras con un enfoque muy particular. Vamos a ver las tecnologías que hay las técnicas didácticas y los vamos a ver en un paradigma de grandes grupos versus pequeños grupos. Para esto tenemos una invitada muy especial. Nos acompaña hoy día una doctora, especialista en medicina familiar, magíster en educación en ciencias de la salud, además de otros tantos estudios que tiene. Nos acompaña hoy día la profesora Lidia Campodónico. Muchas gracias, Lidia, por estar con nosotros hoy día. Gracias por tu tiempo y esperamos que sea una bonita conversación. Muchas gracias, Paola. Encantada de estar aquí. Gracias, Marilyn, por la invitación. Es un gusto
poder participar en el abordaje de este tema que es tan interesante y que nos preocupa a todos. Muchas gracias, Lidia, por aceptar la invitación. Muchas gracias también al Departamento de Atención Primaria que nos permitió tener a Lidia hoy día aquí con nosotros y con ustedes desde sus casas para conversar de este tema que nos convoca, que es la enseñanza. Cuéntanos, Lidia, un poco una visión general de la educación más o menos desde tu punto de vista. Bueno, ustedes ya en la introducción mencionaron varias características de las transformaciones que se han ido produciendo a lo largo de los años. Es cierto que enfrentamos cambios profundos en nuestra sociedad en relación al uso de las tecnologías, por ejemplo. Esa es una de las características que es tremendamente importante y que implica muchos desafíos para los docentes. Los jóvenes tienen acceso ilimitado y fácil acceso a redes sociales y a la información y conocimientos que a ellos les interese. Entonces, ese es un fenómeno que se da a nivel global. Lo otro es la masificación de la educación, que implica pasar de clases de grupos pequeños a grupos grandes. Y esto se da en el contexto de que los países a nivel global se han dado cuenta que la población, mientras más acceda a estudios, mejora su calidad de vida, mejora sus ingresos, mejora la expectativa de vida. Y que es la educación, se ha denominado un determinante social de la salud, entonces es factible de modificar. Y ahí tenemos otro tema que es el de cómo abordar, qué metodologías utilizar cuando debemos enfrentarnos a salas repletas de estudiantes. Así es. Y avances hay en esas áreas. Y eso, además, tenemos la formación de nuestros profesores. Se ha visto a nivel mundial que, a pesar de que se han hecho esfuerzos por masificar la educación, no han aumentado, por ejemplo, los recursos en las universidades, lo que implica cuidar aún más a los docentes, porque son las mismas cantidades de horas, pero con una mucho mayor cantidad de trabajo, de carga académica. Así es. Lidia, sí, súper cierto, la masificación es un hecho real. Y cuéntanos, según tus conocimientos, tu expertise, ¿es posible en este sentido avanzar, asegurar una educación de calidad en clases grandes? ¿Grupos de nivel en enseñanza universitaria? ¿Se puede? Sí se puede. Hay bastantes estudios sobre eso. Inicialmente se pensaba que las clases numerosas implicaban disminución de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, que disminuía el contacto con el docente, disminuía la motivación, el compromiso de los estudiantes. Pero, como les digo, hay muchos ya estudios que demuestran que en la docencia en grupos grandes se puede mantener la calidad del proceso de enseñanza con diversas metodologías, ¿no? Y se ha asociado esta calidad de la enseñanza-aprendizaje más bien con la definición de los logros de aprendizaje, lo que ustedes mencionaban sobre el desarrollo de competencias, y que cada alumno sepa cuáles son los logros que se esperan. También es muy importante la experiencia de aprendizaje, es decir, el contexto, el ambiente en que se da el aprendizaje, y son dos áreas fundamentales para avanzar en calidad en estas clases muy numerosas a las que nos estamos enfrentando. Claro, numerosa. No hay una definición exacta de qué es, perdón, me faltó esta definición de que habíamos conversado, sacamos la definición de Gedaloff-Green, que es una clase grande, sería entonces la incapacidad del profesor para mantener un contacto visual prolongado con sus estudiantes por más de 50 minutos. Así es, como dice Paola.
estas clases grandes, no sé si tú te acuerdas en tu época universitaria, yo cuando entré a estudiar tecnología médica, nuestra clase de introducción a la tecnología médica, éramos los 110 alumnos que entrábamos a un salón, a un auditorio, con un expositor, donde el auditorio era como para 200 personas, la mitad del auditorio quedaba vacío, entonces todos quedamos dispersos en la sala de clase, una clase aburrida, latera, monótona, donde tampoco había espacio a la intervención como alumno-profesor. No se generaba, uno levantaba la mano y si el expositor quería podía responder, sino al final de la clase se hacen las consultas. Entonces eso generaba una distancia y un conflicto con el aprendizaje que nosotros actualmente buscamos, que es el aprendizaje significativo de los alumnos. No sé, Paola, si tú recuerdas esas épocas de clases grandes. Lo recuerdo, no es tan lejano, insisto. No es tan lejano, no, sí no es tan lejano, pero sí nos vimos expuestas a eso. Sí nos vimos expuestas a eso y claro, es un tema de las grandes, de estas clases magistrales, porque finalmente no se logra esto que se necesita para un buen aprendizaje, que es la interacción entre el docente y el alumno, que no se estaría logrando, entonces dificulta este proceso de aprendizaje. Pero Lidia, cuéntanos, ya sabemos que los grandes grupos son clases efectivamente donde se hace complicada la participación activa de los estudiantes. Entonces, ¿cómo se podría promover porque, a ver, no todo es tan malo. La clase magistral igual tiene sus beneficios, porque tenemos un expositor que es generalmente un experto y podemos tener esta clase de un experto para mucha gente. Eso siempre va a ser bueno, que mucha gente tenga este conocimiento. Pero hay metodologías para poder hacer este aprendizaje mejor, o sea, que haya una participación activa de los estudiantes. Sí, se requiere mucha adaptación del docente, adquirir habilidades en estas metodologías. Y hay varios autores, por ejemplo, la doctora Liao, el doctor Jerez, que coinciden en varios puntos. ¿Ya? Lo primero, para estas clases numerosas, igual es importante conocer a los estudiantes, conocer sus expectativas, iniciar la clase conociendo las expectativas de los estudiantes y poder adecuar esas expectativas a los logros de aprendizaje esperados, ¿no? Además de eso, también refieren que es útil mostrarles la estructura de la clase, cuáles son los objetivos, qué metodologías se van a emplear, el sistema de evaluación, etcétera, que estén informados. Iniciar con una clase magistral corta, ya donde se haga énfasis en los puntos más específicos e importantes del tema, y luego invitarlos a conformar duplas o grupos pequeños para discutir y analizar un tema o abordar un tema desde la búsqueda de soluciones, ¿no? Para un problema específico. Esto facilita la interacción entre pares, facilita la discusión, el análisis y por lo tanto genera pensamiento analítico, pensamiento crítico, pensamiento profundo que facilita el aprendizaje significativo. Además de estos grupos, también se identifica una etapa posterior que es el análisis en conjunto. Se pide a cada grupo que seleccione un representante y exponen la vivencia del grupo, la experiencia, la discusión que se dio, y lo comparten con toda la clase, con la clase grande, y eso permite también conocer otras miradas frente a un mismo tema, distintas reflexiones. Recordemos también, además de toda la complejidad que ustedes han presentado, es la interculturalidad que se da ahora en las clases, ¿no? En estos grupos. Entonces, además de compartir las experiencias, es muy importante la retroalimentación que haga el docente, una retroalimentación respetuosa, cuidadosa, oportuna y orientada a generar
mayores habilidades en torno al proceso de aprendizaje. Y el profesor cierra finalmente. Es decir, se destacan la interacción, el ambiente, el entorno educativo, que sea muy amable, muy acogedor, que incentive la participación y la interacción, la gestión de la clase que tengan también una evaluación coherente con los logros que se hayan definido, los logros de aprendizaje que se hayan definido. Por lo tanto, ya hay bastante experiencia en torno a esto. Lidia, ¿nos podrías contar un poquito de alguna técnica así como moderna que podamos aplicar dentro del aula? Yo pienso que ustedes están más enteradas de ese tema. Con respecto a la gamificación, el uso de estas herramientas en las clases como el Kahoot, el Mentimeter. Hay otra más que no recuerdo, que también son estas aplicaciones que también mantienen viva la audiencia, porque cada 15 minutos, 20 minutos podemos activar la aplicación y ahora no hay ningún alumno que no entre con un celular a la clase. Eso lo tenemos súper claro, así que los mantenemos activos y estas aplicaciones también se han ido modernizando, porque el Kahoot se presentaba inicialmente como en las preguntas saltadas, pero ahora hay aplicaciones donde se van viendo en la interacción en vivo, el profesor lo puede proyectar en la pantalla, cómo van respondiendo, cuál es la pregunta o la respuesta que va ganando más puntaje, más porcentaje, se van viendo competir, entonces también se sienten como incentivados y activados durante la presentación, que como está siendo expositiva, de alguna manera se pueden involucrar un poquito. Interesante. Y como también mencionaba, estuve leyendo un artículo, Lidia, de Roset del 2019, donde hacían esto que comentabas tú. El profesor iniciaba la mitad de la clase haciendo una exposición de un tema específico y la segunda parte de la clase generaba estos grupos pequeños, los hacía trabajar en un tema específico, en algún caso clínico. Ellos trabajaban realizando un póster, un cartel que posteriormente iba a ser evaluado y se comparaban distintas cohortes, una donde solo fue expositiva la primera cohorte y las dos siguientes se sometieron a este, entre comillas, experimento de probar si funcionaba o no y cómo lo percibían los alumnos, y para ello era bastante enriquecedor el participar y el estar activo en su aprendizaje, porque sí les generaba algo más significativo en ello, se sentían apropiados del aprendizaje que estaban teniendo en el momento y de los casos clínicos de los que estaban participando. Entonces, cuando están los recursos, cuando se puede, hay que aprovechar estas instancias. Por supuesto, como tú nombrabas, la gamificación es una de las técnicas que se puede implementar. No está totalmente validada esto de incorporar el juego como metodología educativa, pero no hace daño. Así es. ¿Ya? O sea, puede mantener a la audiencia activa y atenta a lo que se está exponiendo. Sí, y además se sabe que nuestra capacidad de atención no es mayor a 20 minutos. Claro. Por lo tanto, si son clases muy extensas, es muy importante incorporar novedad. Claro. ¿Ya? Ser creativo, y eso es otro desafío para los docentes. Y ahí están los juegos. Y ahora que estamos hablando, ya que hablamos, sacamos algo a la luz aquí entre medio de los grupos grandes, aparecieron los grupos pequeños. Así que vamos a hablar ahora de grupos pequeños y las consideraciones que tenemos que tener. Les voy a contar yo un poquito de esto, de las consideraciones que vamos a tener con los grupos pequeños. Lo primero que necesitamos como docentes para trabajar con grupos pequeños es saber por qué y para qué vamos a trabajar con grupos pequeños. Esto tiene que tener un objetivo claro para cuál es el resultado de aprendizaje que queremos de los estudiantes, qué quiero obtener del estudiante, cuál es el proceso que quiero que tengan de aprendizaje. Considerar si el recurso humano que tengo, si tengo la cantidad de docentes, porque si tengo muchos alumnos y un docente solito, no vamos a rendir en muchos grupos. Es un gran desafío los grupos. Claro, es un desafío también tener el recurso humano de tener más docentes y más tutores que nos puedan apoyar. Considerar también el material que voy a ocupar, que este material que vayamos a ocupar sea significativo para los alumnos en
en cuanto a que genere discusión, que genere el debate, la intervención. Vamos a armar grupos pequeños, diversos, con distintos alumnos. Como docentes tenemos que estar atentos a eso, a que el grupo pequeño que vayamos a armar sea un grupo variado, pero que todos tengan la capacidad de interactuar, porque siempre vamos a dejar a uno designado como líder, pero también tenemos que hacer que esta rotativa de alumnos vaya participando y que el que va más abajo los vayamos rotando, vamos consultando, vamos a hacer, aquí no vamos a ser expositores, vamos a ser guías y orientadores. Sí. Los vamos a acompañar, a apoyar, a retroalimentar en el proceso. ¿Qué otra consideración importante? Saber cuál es la técnica más efectiva para el grupo o para lo que yo quiero obtener como aprendizaje al final del curso o de la asignatura que estamos trabajando o estamos manteniendo en el momento. Guiar este proceso cognitivo, porque ellos son procesos cognitivos superiores, entonces necesitamos estimular la creatividad de los estudiantes, que permita esta rotación, como les comentaba, y que todos adquieran un liderazgo y el compromiso del trabajo en grupo. Que los estudiantes también sepan lo que es trabajar en grupos, porque normalmente hay colegios donde no se trabaja tanto esto, así que ahí tenemos que saber qué hacer como docentes, qué etapa va a tener el trabajo. En ese sentido. Claro, explicarles de qué se trata este trabajo en grupos pequeños para que tenga el objetivo de aprendizaje significativo. Súper importante todas las consideraciones que nos comenta Marilyn para trabajo en grupos pequeños, y no es menor todas tus consideraciones. Pienso en todos los recursos que se necesita, tanto como recurso humano, tutores, más profesores, más tiempo. También hay que pensar también en los cursos que tienen un creditaje, con horas, con trabajo directo, indirecto, que también todo eso hay que, al momento de plantearlo, porque claro, uno puede tener muchas ideas innovadoras, pero hay que cumplir con un cierto programa del curso que tiene créditos, que tiene horas, que tiene número de docentes. Entonces, finalmente son desafíos, y a la hora de querer hacer cambios hay que proponer una estrategia bien completa, con cambios y proyectos y todo bien muy ordenado. Ahora, en relación a ello, hay varias técnicas de grupos pequeños que se utilizan en las profesiones, bueno, cuando estamos enseñando profesiones de la salud, tales como clases de grupos pequeños, las TIC, la simulación clínica. También tenemos las tutorías, talleres, seminarios. Ahora, si estamos pensando en si podemos hacer una diferencia entre lo que hablamos hace poco de los grupos grandes, que son clases expositivas, ahí nos estamos yendo a resultados de aprendizaje más si miramos la pirámide de Bloom, más abajo, ¿cierto? Del conocer. Y ahora en los grupos pequeños podríamos aspirar a resultados de aprendizaje de orden mayor. O sea, el análisis, el crear. El hacer, claro. El hacer. Desde el hacer hacia arriba. El demostrar que sé. En ese sentido, como por ejemplo, ¿qué se está usando harto ahora? La simulación clínica. Y la simulación clínica es, bueno, si hablamos de zonas 2 y 3 o simulación de mediana alta fidelidad, vamos a ir a ese tipo de resultados de aprendizaje. Por ejemplo, un escenario clínico que consta en que los estudiantes van a recrear una situación clínica en donde les pedimos que resuelvan un problema, van a estar aplicando los conocimientos. Luego, en la etapa de debriefing, vamos al análisis, vamos a analizar lo realizado. Claro. Entonces, son resultados de aprendizaje distintos a los que vimos en la clase magistral. Eso es importante también considerar cuando trabajamos con grupos pequeños. Lidia, ¿nos podrías comentar ahora qué innovaciones tenemos en pequeños grupos o cuáles son las más destacadas en la actualidad? Por supuesto, pero antes quiero hacer un alcance con respecto a los grupos grandes, ¿no? Sí. Igual las metodologías que se están implementando en la enseñanza de grupos grandes permite igual generar competencia, al igual que en los grupos pequeños. Claro, las estrategias que nos comentaste, sí, me imagino que sí, pero simplemente escuchar. No. Nosotros recibimos, por ejemplo, tenemos que hacer docencia a estudiantes de la carrera de medicina, a más de 200 estudiantes. Entonces, lo que se realiza es lo que habíamos comentado anterior y se conforman grupos pequeños.
donde todos están viendo lo mismo con distintos docentes y también acceden al centro de habilidades clínicas y en grupos pequeñitos. Entonces, es posible. Ahora, ¿cuál es la importancia del grupo pequeño? ¿Por qué ese grupo grande lo tenemos que desmenuzar en pequeños grupitos? Porque facilita la interacción ya con el docente, facilita la retroalimentación, una retroalimentación personal, privada, facilita todo este proceso y además se ha visto que hay 3 áreas que se distinguen en la docencia de grupos pequeños. La primera es la transmisión de conocimiento. ¿Ya? La otra es el favorecer la adquisición de ciertos valores que son necesarios después para el desempeño y favorecer el buen trato, ¿no? Entonces, esto de favorecer el conocimiento y el pensamiento, que es algo tradicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ahora se distingue también que es necesario abordar los valores, pero los valores se transmiten con modelaje del docente. Y ese es un esfuerzo más, es decir, cuando el docente ya no es solamente el que transmite conocimiento, sino que con su ejemplo diario los estudiantes pueden ver si es una persona que es respetuosa, saluda o no saluda, cumple con el horario, etcétera. Y eso es muy importante porque esos valores se van adquiriendo, se van internalizando y se replican luego en el desempeño clínico, ¿no? Con respecto al buen trato, también es un área que se ha estudiado bastante y que es tremendamente importante para cuidar y desarrollar la autoestima en el estudiante, para que sea capaz de desarrollar habilidades de autocuidado y de cuidar a otros, ¿no? Gracias, claro. Entonces, el buen trato, el ejercicio del buen trato se empieza a replicar en distintos escenarios. Entonces, estas son las 3 áreas que se abordan ahora en la enseñanza de grupos pequeños, y ya vemos que esos grupos grandes los vamos transformando en grupos pequeños, con distintas metodologías, y todo esto no solamente complejiza, requiere mucho mayor desarrollo de habilidades docentes, metodología docente en el cuerpo académico. Sí, de todas maneras. Entonces, estoy pensando, estos ejemplos de pequeños grupos siempre va a requerir un tutor. Por supuesto. Ahora, si hubiese algún tutor escuchando este interesante podcast, un tutor clínico o tutor de grupo pequeño, ¿qué tip importante se le podría dar para el manejo de un grupo? Para el manejo de un grupo pequeño, ¿no? Y al igual que el grupo grande, es decir, es crear un ambiente grato, la amabilidad, la acogida. Incluso por ahí hay un artículo muy interesante sobre amistad, amigos o ustedes se lo compartí. Sí. Amistosos pero no amigos. Amistosos pero no como el amigos. concepto Claro, que quieren los estudiantes. Claro, entonces también tenemos que aprender de eso, de todos estos estudios que se están generando, de estas investigaciones, y el docente debe aprender entonces cómo relacionarse con los estudiantes. No es invitarlo a un café, Claro. es cómo generamos un ambiente de confianza en el aula, ¿no? Cómo hacemos una retroalimentación cuidadosa y ojalá en ambiente privado, ¿m? Y siempre de carácter formativo, no punitivo. Entonces, aquí hay elementos muy interesantes que tienen que ver con abordar todas las transformaciones que se han ido produciendo en esta sociedad del conocimiento, de la tecnología, de la producción, donde cada vez estamos más exigidos y corremos el riesgo de utilizar o considerar a nuestros docentes como un recurso más, sin cuidarlo. Esa es otra área también de cuidado. ¿Cómo cuidamos al cuerpo docente? Así es, Lidia. Es muy buen punto porque antiguamente los profesores también eran muy punitivos, como lo mencionas tú.
No importaba dejar llorando al alumno en práctica, al estudiante, al interno. Parecería que antiguamente mientras más mal se trataba a un estudiante, mejor era la educación y la formación. Y claramente ya han salido estudios de que es todo lo contrario. La idea es que sea un ambiente seguro, como mencionas tú, un ambiente acogedor donde el estudiante no tenga miedo a preguntar si tiene alguna duda, si tiene algún requerimiento por parte del docente, porque esa seguridad también después él en su futuro profesional se la va a transmitir a sus pacientes y a su familia. Aquí ya no estamos hablando en el contexto único de un alumno o estudiante que va a ser profesional. Él posteriormente se va a involucrar con los pacientes, con sus requerimientos, con las familias. Estamos hablando del cuidado posterior que ellos también van a tener con su entorno, con sus pares, con los que están un poquito más abajo, con los que están un poquito más arriba, porque también va a un ambiente laboral donde no somos un profesional, somos un equipo de salud que estamos a disposición de los distintos pacientes. Aquí somos 3, médico, matrona y tecnólogo médico, y que en algún momento sí nos topamos y nos vemos involucrados con los pacientes y con sus familias. La familia que a veces vienen súper angustiada, el enfermo que ya viene muy, muy mal como para tratarlo mal. Entonces es importante que desde la docencia nosotros hagamos una buena enseñanza y una enseñanza, El modelaje. un modelaje importante en los estudiantes. Eso es muy, muy relevante. Y ya el profesor Humberto Maturana declaraba que la emoción es tremendamente importante en el proceso de aprendizaje. Entonces, vamos descubriendo áreas que no se habían tomado en cuenta antiguamente, y por eso se recurría al castigo como forma de ordenar, Claro. y era la cultura de la obediencia, ¿no? Como dice también, declara el profesor Gastón Sublet, el sistema educativo habitualmente no es formativo, sino que es informativo, era informativo, y debemos avanzar hacia un sistema formativo. Entonces debemos abarcar todas las áreas de la persona, cuidar de la parte de salud mental, el área psicológica, la emocional, la espiritualidad, etc. Además de generar un pensamiento que les permita analizar, criticar el conocimiento que reciben, ¿no? Y puedan ellos generar nuevo conocimiento. Qué interesante cómo se fue volcando la conversación desde innovaciones, que probablemente uno con el término innovaciones quisiera conversar muchas técnicas nuevas y que se está haciendo, no sé, en las mejores aulas, pero finalmente llegamos a una conclusión, por lo menos yo estoy concluyendo y creo que es un aprendizaje que hemos tenido las 3, que independiente de la técnica, el abordaje en el caso de grupos pequeños, que tenemos un número de estudiantes menor y que el tutor juega un rol fundamental en dar este espacio de un aprendizaje seguro, de un espacio para errores, tomo mucho de lo que he aprendido en simulación clínica, que es una técnica, efectivamente, una metodología de grupo pequeño, que se podrían rescatar varias cosas, que es un ambiente súper respetuoso, porque es eso, es dar un espacio para errores, tener un aprendizaje seguro para el estudiante. Y generalmente las simulaciones tienen que hacer parte con un supuesto básico que es bien bonito, es decirle al estudiante, yo confío en ti, tú estás en 3er año de la carrera, estás aquí es porque sabes, tú eres capaz de hacer este escenario de simulación clínica, tienes los conocimientos, confío en ti. Después vamos a conversar sobre lo que podríamos mejorar y lo vas a analizar tú mismo. Entonces, finalmente, más allá de innovaciones técnicas, metodologías, qué bonito que hayamos llegado a la conclusión de la importancia del buen trato hacia el estudiante. Sí. Así es. Pues. Es muy importante esta reflexión que estamos haciendo ahora, terminando ya casi nuestro capítulo. Tenemos hartas reflexiones que nos podemos llevar a la casa, a nuestro trabajo diario, cotidiano hoy día. Entonces, estos puntos claves, por ejemplo, a pesar de que exista mucha literatura, como decía Paola, de estas innovaciones grandes, por ejemplo, el uso de la gamificación y todas estas herramientas, lo más importante es lo que estamos concluyendo ahora,
que como docentes las herramientas las tenemos, están las innovaciones, la gamificación, tenemos aplicaciones, tenemos distintos tipos de formas de trabajar en grupos pequeños, pero la docencia es el respeto, es el trabajo hacia los estudiantes para que ellos tengan su aprendizaje significativo de lo que queremos lograr con ellos. De todas maneras, porque claro, hay varios elementos que se suman a cómo llegamos a un aprendizaje significativo y no sé, me imagino que todos hemos escuchado hablar mucho de la motivación intrínseca y extrínseca y también del compromiso del estudiante. Y logrando un buen trato hacia el estudiante, esto se da por sí solo, o sea, el estudiante va a estar motivado, va a estar comprometido, entonces ya hemos avanzado harto, solamente con darle un trato totalmente merecido y que siempre debió haber sido. No sé Claro. en qué minuto llegamos a no darlo, pero volvamos a darlo y dar este espacio seguro. Ahora, entre grandes grupos y pequeños grupos, creo que en las dos es súper importante que al inicio de cualquier actividad dejar súper en claro los resultados de aprendizaje que queremos en esa actividad, tanto en las clases magistrales como también como conclusión, que quede claro desde el principio qué es lo que queremos lograr con esa clase, tanto en los grupos grandes y también en las actividades que podemos hacer con grupos pequeños. Así es. Estamos ya cerrando, Sí. concluyendo y con harto aprendizaje. Uno de repente tiene conceptos, estudia mucho, lee mucho, pero finalmente una conversación enriquece mucho más porque son distintos puntos de vista, distintos puntos de vista, pero también con hartas cosas en común. Hemos llegado a hartos acuerdos, hartas cosas que vivimos las tres en común y que podríamos ir perfeccionando nuestras propias prácticas docentes. Claro, exactamente. Entonces, lo invitamos a nuestros viventes y oyentes también para que se animen a experimentar con estas estrategias de enseñanza, ahí adaptándolas a su realidad docente que tengan en el momento, pero que ya tienen varios tips y varias herramientas para poder hacer desde sus aulas. Así es, agradecemos a la profesora Lidia por su tiempo, por sus reflexiones, por su experiencia. Un agrado haber conversado con usted. Agradecemos nuevamente al Departamento de Salud Familiar de la Universidad de Chile por habernos otorgado este tiempo de usted. Gracias, Marilyn, por esta conversación. Una vez más, un gusto conversar contigo y aprender de ti también. Muchas gracias a Lidia, al departamento también. Se pusieron las pilas allá, dándonos un espacio de Lidia para que esté aquí con nosotros. Así que contentos de tenerla. Esperamos que se vuelva a repetir alguna conversación similar y los esperamos a ustedes para que vuelvan a seguir viendo nuestros capítulos. Los esperamos en un próximo capítulo. Síganos en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, todo. Así que hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias Adiós. a todos.